Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotena. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Ya lo que debemos conocer, vamos a conocer la forma en cómo se venía trabajando tanto en la política interna como externa, qué políticas se utilizaron, etcétera, etcétera. Empezaremos diciendo que el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche se va a dar en el periodo de 1939 hasta 1945. Lo que hay que mencionar es que el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche se va a iniciar el 8 de diciembre de 1939 y culminó el 28 de julio de 1945. Ahora, lo que debemos de conocer es que cuando se dio el mando al doctor José Luis Bustamante Rivero, elegido democráticamente como candidato de una alianza de partidos. Entonces, podemos decir que fue el presidente que vivió su mandato durante casi toda la Segunda Guerra Mundial. Además, recordemos que Manuel Prado Ugarteche es pues hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado. Su gobierno, lo que hay que decir, fue discutido, pues se afirmó que ganó las elecciones con comicios fraudulentos apoyados por Benavides. Ahora, su gobierno se va a caracterizar por su política pacifista y de acercamiento a los Estados Unidos. Así el Perú se va a reinsertar al mercado mundial. En ese contexto también vamos a ver que el Perú va a entrar en una guerra contra Ecuador. El centenario problema de los problemas de límites entre Perú y Ecuador hizo pues crisis en 1941, sobre todo por las intransigencias del Ecuador en reclamar para sí territorios legítimamente peruanos como Tumbes, Jaén y Maynas. Esto desencadenó pues eh, una serie de disputas. Ahora, el gobierno de Manuel Prado, para evitar cualquier agresión y rechazarla así, y si ella pues llegara a producirse, el gobierno de Prado creó, por así decirlo, el agrupamiento norte, que se puso al mando del general, después mariscal Eloy Ureta, y jefe del Estado Mayor, teniente coronel Miguel Montesa Tafur. Así, los primeros días de julio de 1941, la agresión vino pues por parte del Ecuador, donde se va a producir lo que vienen a ser las primeras acciones de armas en los puestos fronterizos de Aguas Verdes, Porvenir, Las Palmas, Uña de Gato, Lechugal, Quebrada Seca, Matapalo y El Coral, donde fueron rechazados los invasores. Al finalizar el mes de julio, las acciones habían generalizado en la zona del Tumbes, comprendido un frente de 50 kilómetros. Entonces, habíamos visto pues que el ejército peruano había puesto, o se había hecho un frente, ¿no? Y había puesto pues, por así decirlo, un alto a los ecuatorianos. Ahora, las acciones formales que se conocen con el nombre de la batalla de Zarumilla, que se realizaron entre los días del día 23 al 31 de julio de 1941, sobre la margen izquierda del río mismo del nombre. Lo que debemos mencionar sobre esta guerra contra Ecuador es que llegamos a triunfar. Hay una victoria por parte de las tropas peruanas, las que en perfecta combinación de sus efectivos de aire, mar y tierra, ocuparon la provincia ecuatoriana de Oro, luego las victoriosas acciones de Santa Rosa, Machala y Puerto Bolívar. Ahora, lo que debemos mencionar y rescatar también es que las acciones en el frente del nororiente fueron también exitosas para los peruanos, debido a que la quinta división bajo el mando del general Antonio Silva Santiesteban, que actuaba pues en un frente de 800 kilómetros comprendido entre la cordillera del Cóndor y el río Putumayo, tomó el puesto ecuatoriano de Rocafuerte el 11 de agosto de 1941.
Ahora, el 2 de octubre de ese mismo año, ante la mediación de los Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, se suscribió el Acta de Talara eh, por los delegados militares del Perú y del Ecuador, lo cual pues llegaba a la creación de una zona desmilitarizada entre ambos ejércitos. Entonces, el 29 de enero de 1942, en la reunión de consulta de cancilleres americanos, que va a ser efectuada pues en Río de Janeiro, se suscribió el protocolo de paz, amistad y límites que firmaron los ministros Alfredo Solf y Muro por el Perú y Julio Tobar Donoso por el Ecuador, donde básicamente se reconocía pues los límites que tanto de Perú y tanto de Ecuador. Los países mediadores antes mencionados, ¿no?, firmaron también como garantes. Así se puso fin al viejo pleito de límites que durante más de un siglo pues habían mantenido eh, la tensión de la Cancillería peruana, aunque el problema, hay que decirlo, va a volver a repetirse y a revivirse tiempo después, más adelante, a raíz de que el Ecuador va a desconocer el Acta de Talara. Arbitrariamente, obviamente, pues desconoce este protocolo y le declara nuevamente la guerra al Perú. Pero eso ya es momento para contarlo en otra etapa de la historia. Ahora, lo que debemos mencionar, como les había señalado al inicio, el gobierno de Prado, vamos a verlo pues en dos contextos, en el contexto internacional y en el contexto interno, ¿no? Es decir, en el contexto nacional. En el contexto internacional, Prado tuvo dos éxitos notables. El primero es que vamos a decir que fue victoriosa, como lo había mencionado, la guerra contra Ecuador y donde se va a suscribir la suscripción del protocolo de Río de Janeiro, donde básicamente pues se garantizaba, donde estaba garantizado por los Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina, y que básicamente buscaba zanjar de una vez por todas el viejo pleito de límites que durante más de un siglo había mantenido la atención de la Cancillería peruana. Segundo, el problema, como ya lo mencioné anteriormente, va a volver a repetirse tiempo después a raíz del desconocimiento del protocolo por parte del Ecuador. Ahora, en segundo, por otra parte, vamos a ver que el gobierno de Prado va a tener una política de solidaridad continental y de apoyo a los Estados Unidos y a las democracias enfrentadas pues en las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en ese tiempo se daba pues, mientras nosotros estábamos en un conflicto contra Ecuador, el mundo estaba pues en una Segunda Guerra. Entonces, lo que va a hacer Prado es apoyar a los Estados Unidos y más o menos quitarle todo el apoyo, todo el apoyo y es por ese motivo que el Perú va a ser el primer país de Latinoamérica en romper relaciones con las potencias del eje. Y durante una reunión extraordinaria de los cancilleres realizada en Río de Janeiro a principios de 1942, fue la actitud peruana la que va a inclinar a los representantes de los demás países americanos a apoyar a Estados Unidos. Ahora, a este proceso, a esta inclinación la vamos a llamar como pro-norteamericanismo, que trajo consigo algunos excesos, como el permitir pues a los Estados Unidos la instalación de una base aérea en Talara, en el norte peruano, y la deportación masiva de residentes alemanes y japoneses hacia los campos de confinamiento. Ahora, en el contexto interno, pese a considerarse un gobierno democrático, Prado todavía mantuvo proscrito al partido aprista solo en el último año de su gobierno, ¿no? Con motivo de las elecciones generales, ¿no? Donde va a legalizar la participación del APRA, que en esa ocasión formó pues parte del Frente Democrático Nacional con el nombre de Partido del Pueblo.
Es decir, recordemos que el partido del APRA, pues, se les había dado unas incontables oportunidades, no, pero estas no las supieron aprovechar. Pero Prado lo que va a hacer, pues, es decir, está bien, voy a dejar que el partido aprista participe en el último año de elecciones. Y obviamente, pues, Prado también va a formar lo que viene a ser el Frente Democrático Nacional, ¿no? Diciendo, pues, que él estaba, pues, a favor del pueblo. En contraparte, muchos comunistas también apoyaron a Prado y sigue siendo pues en el contexto internacional, pues la Unión Soviética pertenecía al bloque aliado. Recordemos que si Perú apoyaba a lo que viene a ser a la alianza, por decir, en la Segunda Guerra Mundial, tenía que apoyar a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética formaba parte de la alianza. Ahora, dentro de las políticas de Estado, la política agropecuaria va a ser fundamental para el desarrollo del Perú, aunque hay que mencionarlo, que no fue netamente, llegó pues a todos los rincones. Lo que les mencioné siempre es que esa política solamente llegaba pues a ciertos sectores, pero hay que saber cuáles fueron. Entre ellos, la actividad agropecuaria va a recibir pues un notable impulso, contándose en muchos casos con la ayuda de organismos internacionales especializados. Por ejemplo, se va a firmar lo que viene a ser el convenio con los Estados Unidos para el desarrollo agrario mediante la intervención del Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos, entidad que va a establecer 14 oficinas rurales en el país, que sirvió como valiosa fuente de orientación y ayuda al agricultor. Luego, también se va a tecnificar la agricultura con la llegada de tractores y un cuerpo técnico que dieron impulso pues a la pequeña y mediana agricultura de la costa, donde se van a usar técnicas científicas para combatir las enfermedades de las plantas y para el buen desarrollo de estas. Ahora, respecto a la ganadería, en la sierra también se va a beneficiar debido a la adopción de nuevos métodos de crianza de ganado. En lo referente a su alimentación y el control de enfermedades, se creó la Dirección de Ganadería para poder incrementar esta actividad. Es por ese motivo que se importaron varios ejemplares de vacunos de la raza de Holstein, Holanda, Argentina, Brown String, entre otros, ¿no? Que básicamente pues lo que buscaban era mejorar la raza de los animales. Ahora, en el centro de la colonización de Tingo María se lograron magníficos ejemplares a base del cruce pues del cebú traído de Brasil con el ganado criollo. En el campo de la piscicultura se va a intensificar la crianza del paiche y de la trucha en los ríos y lagunas de la selva y de la sierra, para lo cual se van a establecer estaciones técnicas, donde se va a fomentar la crianza de camélidos sudamericanos y del caballo peruano de paso. Entonces vamos viendo también que la política colonizadora va a alcanzar un notable desarrollo que va a estar enfocado principalmente en los centros de colonización de Santa Clotilde en el río Napo, de Puerto Patria y del Alto Marañón. Vamos a ver en el centro oficial y el piloto de la colonización en la zona del río Cayali fue Tingo María, favorecido por la producción de caucho y quinina. Ahora, respecto a la política educativa, lo que podemos mencionar es que se dio la Ley Orgánica de Educación Pública en 1443, perdón, mediante la cual se amplió la cobertura educativa y se impulsó la ayuda estatal a los estudiantes y comedores escolares. El aumento registrado en el número de escuelas y maestros fue igualmente notable. Vamos a ver en este aspecto que se va pues a emprender un agresivo plan de alfabetización a nivel nacional ante el alto número de analfabetismo en el censo de 1940, pues puso al descubierto, especialmente en la sierra, que los indígenas, los peruanos de la sierra, no estaban pues cultos, no se habían educado. También se dio impulso a la educación técnica con la implementación y el equipamiento de las escuelas de artes y oficios, así como la creación de otros centros de estudios.
Lo que hay que mencionar también es que fue reabierto el Instituto Pedagógico Nacional de Varones y se fundaron escuelas normales en el interior del país. Es por este motivo que el 27 de agosto de 1943 fue creado el Colegio Militar Leoncio Prado, que va a estar destinado a impartir enseñanza secundaria militarizada. Por otro lado, entre otros colegios secundarios que se fundaron están Daniel Alcides Carrión en Cerro de Pasco, el General Prado de Mujeres en el Callao, el Nacional de Mujeres de Lima en el Javier Prado en Celendín, el 9 de diciembre en Coracora y el Nacional de Varones en Paita. Entonces, esa va a ser pues la política educativa que se va a desarrollar. Ahora, el fomento y las obras públicas se va a dar un gran impulso a lo que viene a ser a la construcción y vías de penetración hacia el interior y oriente del país, donde se va a culminar básicamente la carretera central hasta Aguaita y Pucallpa, este último importante puerto fluvial sobre el río Ucayali. Este puerto último, esta vía pues permitía la unión entre Lima y con Pucallpa, que más adelante se va a convertir en el único enlace efectivo entre la selva y el resto del país. Ello fomentó a la vez la colonización de la zona selvática, especialmente en Tigo María. Y finalmente se va a dar lo que es la culminación del asfaltado del tramo peruano de la carretera panamericana. En cuanto a las irrigaciones, diremos lo siguiente. Se concluyeron las obras de la margen izquierdo del río Tumbes y del margen izquierdo del río Mantaro, ¿no? Donde vamos a ver que se van a concluir los estudios para la irrigación de las pampas de Chao, Virú y Moche para la desviación pues, de las aguas del Quirós y de al Piura, del Chótano al Chancay, para la construcción de la represa de Tinajones y para la irrigación de Majes y Chaguas el almacenamiento y desviación de las aguas de algunas de Orococha y Choclocha en el río de Ica. Ahora, ¿cuáles fueron las obras y los hechos? Entre las principales vamos a encontrar que se fundó la Corporación Peruana del Amazonas para impulsar la industria del caucho ante su demanda por el motivo de la Guerra Mundial. Segundo, se creó la Corporación Peruana de Aviación Comercial, el CORPAC, encargada del funcionamiento de los aeropuertos. Al efecto, se inauguró también el aeropuerto de Lima Tambo. Se dio impulso también a la educación técnica con la implementación y el equipamiento de las escuelas de artes y oficios, y también se dio la inauguración del Hospital Obrero, lo que hoy se conoce como el actual Hospital Guillermo Almenara. También se inauguró el Hospital de la Maternidad de Lima. Se crearon también a su vez comedores populares que van a subsistir eficientemente por varias décadas, y en este periodo ocurrieron dos desgracias de magnitud: el terremoto de Lima y el Callao el 24 de mayo de 1940 y el incendio de la Biblioteca Nacional del Perú ocurrido el 11 de mayo de 1943. También se dio la Ley Orgánica de Educación Pública, acompañada por un agresivo plan de alfabetización y a nivel nacional entre un nutrido número de analfabetos que el censo dio a conocer en 1943. Además, se inauguró el Hospital Obrero, lo que hoy se conoce como, lo había mencionado anteriormente, el actual Hospital Guillermo Almenara. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.